Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura anual para el año 2022. Bueno, tengo las cartas ya en la mesa para acelerar el vídeo, ¿vale? Luego ya con ese tarot en algunas casas, la más importante, barajaré delante vuestra. Haremos también una canalización con vuestros guías. Os resumo un poquito lo que es la tirada y vamos ahora casa por casa, ¿vale? Es un año de trabajo interior para ti, Virgo. Un año muy importante de trabajo interior y también un año para descubrir alguna situación oculta que haya por ahí. ¿Vale? Entonces, voy a empezar, Virgo, haciendo una canalización primero porque voy a pedirle un mensaje a tus guías para este año para ti. El mensaje principal que te tengan que dar ahora mismo, el mensaje principal que tú debas de saber y empezamos la lectura. Vale, Virgo, mensaje principal de tus guías, lo más importante, lo más destacado de este año. Se va una persona de tu vida, saldrá una persona de tu vida y dicen que esa persona que sale de tu vida es el mayor de tus conflictos. Hay muchas situaciones que tú has tenido, que tú tienes a día de hoy todavía, situaciones donde te encuentras bloqueado, te encuentras como si tus caminos estuvieran totalmente bloqueados y dicen que esa persona, por alguna situación oculta que hay, es el mayor de tus conflictos. Entonces, hay una apertura de la visión en este año, hay una apertura de claridad, Virgo, para ti, porque vas a tener ese final. Pero dicen que ese final que tú vas a tener, no te preocupes porque no es un final que vaya a ser doloroso para ti. No, todo lo contrario. Dicen que muchos de vosotros estáis como deseando de tener ese final. Así que no sé con quién será, pero bueno, siento como que más o menos estaréis más o menos pensando ya quién puede ser esa persona, Virgo. Vamos a comenzar tu lectura. Casa 1, tu yo interior. El 8 de oros, trabajo interior, Virgo. Es un año para trabajar contigo mismo, con tu propio interior, ¿vale? Trabajar en meditaciones, por ejemplo, trabajar con tus propias, perdón, carencias, por ejemplo. Trabajar también, muy importante, con objetivos que tú quieras conseguir, ¿vale? Puede ser que tú tengas, a lo mejor, por ejemplo, algún propósito de conseguir algo, pero no te veas capaz, tengas miedos, tengas alguna vivencia anterior que te esté cohibiendo a día de hoy. Entonces es un año para trabajar contigo mismo, con tu interior, porque vas a conseguir objetivos muy importantes a raíz de empezar a trabajar contigo. Bien. Casa 2, el dinero ganado por ti mismo, por tus propios logros, por tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo. Aquí tenemos el as de espadas. ¿Qué significa esto? Que comienza un ciclo nuevo para ti en el trabajo, en la economía. Siento la compra de algo importante, Virgo. Tú te vas a plantear en este año posiblemente comprar una vivienda, crear una propia empresa tuya, por ejemplo, también puede ser. Inicias un año en la economía, pero con tu propia mente. Fíjate, porque el haz de espadas refleja tu mente, ¿vale? Vas a estar dándole vueltas a algo que para ti es importante llegar a conseguir eso. Dicen tus guías que muchos Virgo ya tenéis la idea en la cabeza, lo que pasa que no, o no os habéis atrevido o no sabéis cómo hacerlo. Bien. Casa 3. La casa de viajes cortos también representa intereses personales tuyos. También estamos hablando aquí en la casa 3 de personas allegadas y también de estudios, ¿vale? Estudios, aprendizajes, todo tipo así. 2 de oros.
esta carta refleja desde contratos, firmas importantes, acuerdos, ¿vale? Pero en la casa 3 lo que yo canalizo, porque sabéis que yo no leo exactamente el tarot en sí, sino que canalizo cada carta y luego enlazo una carta con otra. Virgo, en esta casa, la carta del 2 de oros, siento que te está hablando de un lazo que tú vas a tener en este año con una conexión, posiblemente con personas allegadas a ti, pero también te veo una conexión con algún lugar en concreto. Un lugar, porque esta carta habla de esta casa, perdón, habla de viajes cortos, ¿no? Entonces, puedes estar hablando desde que vas a estar haciendo viajes en este año, en concreto a un lugar, pero es que vamos un poquito más allá, porque a mí me dicen los guías que muchos de vosotros, ese lugar va a estar conectado con alguna mudanza. O sea, te siento una mudanza, como te dije antes, que puede ser la compra de una casa, de una vivienda, ¿vale? Pero a la misma vez es como que tú te vas a marchar a otro lugar de residencia. Evidentemente, vamos a ser coherentes, ¿no? Estamos en una lectura general. Entonces, yo os digo todo lo que puede ser cada casa y todo lo que puede ser cada carta en esa casa. Es una general, entonces no os va a coincidir todo. No es que todo vaya a pasar, ¿vale? Pero sabéis más o menos con qué estáis conectados de aquello que se está diciendo. Porque yo siento que muchos Virgo ya tenéis esa idea, ¿no? Como que lo habéis pensado, lo habéis planteado. Lo que os falta es dar el paso. ¿Bien? Casa 4. La casa del hogar familiar. La familia, el hogar. Aquí tenemos el 2 de espadas. Esto significa que hay algo que puedes estar pasando en este año con respecto a la familia, al hogar familiar, y puede ser una situación que tú no veas ahora mismo cómo salir de ella. Pero si tú te quitaras esa venda de los ojos, Virgo, verías perfectamente la realidad. Siento, y te lo tengo que avisar, siento que va muy de la mano con esa situación oculta que hay. O sea, puedes tomar ya que la situación tal vez oculta está en torno a lo familiar o en torno a lo que es tu hogar familiar. Bien, pero no vamos a adelantar todavía. Eso es lo que yo estoy canalizando ahora mismo, ¿vale? Pero vamos a describir todas las casas y todas las cartas. Pero voy a hacerte una tirada aquí complementaria porque realmente esa carta me llama mucho la atención, el 2 de espadas que te salga en esa casa. Vamos a ver, Virgo, ¿qué es lo que significa ese 2 de espadas en la casa 4 para ti? Dicen los guías que puede ser que muchos os sintáis como acorralados ante una situación, atrapados. La carta del mundo que habla de claridad y habla de salida también, ¿no? Como cuando una persona se siente atrapada, la carta del mundo está hablando de libertad, en ese caso. Puede ser el conflicto que hemos visto antes, que quieras comprar una vivienda, que no tengas economía, que no sepas cómo actuar, ¿vale? Y sea lo que es la vivienda familiar. La carta del mago te habla de inicios, iniciado de copas y 2 de espadas de nuevo. Se repite la misma carta, Virgo. Esto es curioso, ¿eh? Voy a sacar una carta más, la carta de la torre. Te habla de una mudanza, Virgo. Efectivamente. Te habla de una mudanza en este año. Ya tenemos claro que la gran mayoría de Virgo os viene una mudanza. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que posiblemente este 2 de espadas significa que tú le estás dando vueltas y vueltas a cómo hacerlo.
pero la solución te va a venir en este año. Esa apertura de visión viene en este año, ¿vale? Porque aquí tenemos la carta del mundo. Y la carta de la torre, que en este caso habla de mudanzas, en el momento que sale en la casa 4, ¿vale? La carta de la torre habla desde ventas de propiedades, mudanza y todo lo demás, ¿bien? Vamos con la casa 5. Esta casa refleja tu niñez y también los hijos, en caso que tengáis hijos. Este 2 de copas te está hablando que es un año de mucho lazo de unión con hijos. También siento que los que no tengáis hijos, por ejemplo, os está hablando, os dije que veía un trabajo interior contigo mismo. Siento un lazo de conexión con tu niño interior. Eso es lo que siento aquí, Virgo. O sea, tú vas a estar trabajando contigo mismo. Posiblemente trabajes con tu niño interior sobre alguna carencia que puedas tener por ahí de la infancia. Y esa carta ya te está hablando de sanación. Sanación de todo tipo de carencias que puedas traer, de todo tipo de situación que te haya ocurrido en la infancia. Y por supuesto de un lazo muy especial que va a haber este año con respecto a los hijos, los que tengáis hijos, ¿vale? Porque esta carta habla de lazos, uniones. Bien. Casa 6, la casa del trabajo y también de la salud. Virgo, algo del pasado vuelve a tu vida en torno a trabajo. Siento que vas a querer, por ejemplo, volver a hacer algo que hiciste en un pasado. Puede haber una conexión, de nuevo una reconexión, mejor dicho, con algún trabajo anterior, con alguna dedicación anterior. Y posiblemente, me añaden ahora mismo los guías, que sea una reconexión con alguna práctica, estudio, curso, aprendizaje de alguna temática laboral que dejaras a medias anteriormente. Vuelves a conectar con esa temática, ¿vale? Para llegar a trabajar en ello, porque posiblemente para trabajar en esto os haga falta a lo mejor tener ese aprendizaje, terminar ese curso que dejasteis a medias. Los que no sea curso, simplemente puede ser que vuelvas a un trabajo anterior, no tiene por qué ser la misma empresa laboral, sino puede ser cualquier otra empresa, pero de la misma temática que tú hiciste anteriormente. Esa carta también habla de la niñez. Siento que para otros puede ser que conectéis, porque hemos visto que va a haber una sanación, que puede ser de tu niño interior. Entonces, como que puedes llegar a conectar con tu verdadera vocación, aquella vocación que puedes traer tú desde la infancia. Porque aquí vemos un recuerdo de un niño. Entonces, Virgo, siento que tienes una conexión muy especial este año, tanto con hijos como con tu niño interno. Una cosa, me ha venido ahora mismo a la mente, ¿vale? Tengo que deciros algo que acabo de canalizar ahora mismo. Puede ser que muchos Virgo, ese trabajo que os venga en este año, o esa vocación que hay, sea de trabajar con niños. Por ejemplo, trabajo en cualquier tipo de tema de infancia. Puede ser también, si no son niños pequeños, puede ser adolescentes, ¿vale? Pero siento también alguna temática de trabajo que tenga que ver con niños. ¿Bien? Vale. Vamos a sacar unas cartas de la energía que llevamos ya vista. Hemos visto trabajo interior para ti, trabajo de tu niño interior, inicios en trabajo, inicios en economía. Vamos a ver qué añadimos ahora.
Y ahora pasamos a la casa 7, que esta carta sí que me llama la atención ahí, porque la casa 7 habla de las relaciones sentimentales, Virgo. Vamos a ver. Siete de copas. Fíjate cómo conectas con algo que puede ser un sueño para ti. La carta del carro te habla de proyectos, viajes. Hay una expansión, Virgo, en este año. Mira, te veo ahora mismo como si quemaras un antiguo Virgo para resurgir un Virgo nuevo. Siento además como que has pasado un año delicado, ¿no? Este 2021. Siento que este año 2022 va a ser muy, pero que muy diferente a este año anterior, porque vas a conectar, Virgo. Siento como que tus caminos se abren de golpe justamente al conectar con esa vocación que tú traes, o con ese niño interior, o con esa sanación que tú debes de hacer, ¿no? Pero siento eso, siento desde proyectos, siento mucho movimiento para ti también, ¿vale? Y mucha expansión, sobre todo eso, mucha expansión en todo lo que tiene que ver trabajo y economía. Vamos con la casa 7. A mí esta carta me llama mucho la atención que salga aquí, porque la casa 7 habla de las relaciones con los demás y también podemos añadir relaciones sentimentales. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos aquí el 3 de copas. Hombre, el 3 de copas te puede estar hablando desde relaciones superficiales, relaciones no demasiado serias, ¿vale? Muchas relaciones que vayas a tener en este año también, mucha entrada y mucha salida de personas, pero también puede estar hablando de que pueda haber más de 2 personas en tu vida. Entonces, voy a canalizar aquí directamente, voy a coger la bola en vez del tarot porque me llegan las visiones mucho más claras, ¿no? Vamos a ver qué significa exactamente ese 3 de copas ahí, Virgo. Bueno, pues la cosa viene fuerte, Virgo. La cosa viene bastante fuerte, ¿eh? Agárrate que vienen curvas. Vamos a ver. Te dije que podía ser un año de descubrir situaciones ocultas, ¿vale? Porque aquí tengo la carta del diablo en la casa 12, pero ahora llegaremos a esa casa. Te dijeron los guías antes también que te despidieras, que salía una persona de tu vida y que esa persona te ibas a dar cuenta que había sido el problema de todos tus caminos bloqueados. Vale. Me dicen aquí lo que canalizo con la carta en esa casa, Virgo, que va a haber un cambio de persona en tu vida en cuestión sentimental. Sueltas a una persona para comenzar otra relación. Entonces, ¿qué ocurre? Los que estáis solteros es una entrada de personas que llegan a tu vida y en concreto habrá alguien que llega especial para ti. ¿Vale? Van a entrar muchas personas, pero hay alguien con quien te quedarás y otras personas las vas a desechar. Pero los Virgos que estáis con pareja o que estáis casados, siento un cambio en tu relación sentimental. O sea, viene una ruptura en tu relación sentimental para comenzar otra diferente. Así que yo sabéis que no camuflo nada, sabéis que no oculto nada, sabéis que digo las cosas tal y como son, ¿vale? Al que le guste que lo vea y al que no, que se vaya. Porque la lectura de tarot es eso, decir la verdad
y canalizar la verdad, no lo que se quiera escuchar, como muchas veces veo comentarios que me dicen. Entonces, Virgo, viene un cambio en tu relación sentimental y sí, puede venir una ruptura. Los que tengáis una relación estable ahora mismo, y al decir estable me dicen que no es tan estable como tú piensas, ¿vale? Posiblemente muchos estáis a lo mejor aferrados a una persona sin saber que hay algo que puede estar oculto por ahí, Virgo, porque siento de verdad que eso oculto puede estar aquí incluso, ¿eh? He dicho antes que puede ser que haya Virgo, que estéis entre dos personas, pero puede ser al contrario. Puede ser que no seas tú y sea tu relación sentimental la que esté entre dos personas. Entonces, este año se va a descubrir todo, se va a ver todo, pero viene una ruptura. Pero, mira, fíjate lo que me dicen ahora mismo los guías. Dicen que muchos estáis escuchando esto y os estáis echando a temblar. Pero dicen que eso va a ser una liberación, Virgo, ¿vale? Porque cuando tú veas realmente, cuando tú abras los ojos, te vas a dar cuenta que estabas aferrado a algo que realmente no era una estructura sólida, sino todo lo contrario. Bien, yo ahí os dejo los mensajes y vosotros los asimiláis y por supuesto los lleváis a cada uno de vosotros a donde os toque y a donde os vibre el mensaje. Vale, vamos con la casa 8. Esa casa a mí es la que más me gusta, pero a la misma vez me gusta porque es la más misteriosa. A ver, la casa 8 refleja desde dinero ganado no por ti mismo, sino por otras causas. Por ejemplo, juegos de azar, herencias, préstamos y demás. Refleja también en la casa 8 la muerte, el sexo, la transmutación, la resurrección de la persona, ¿vale? O sea, un Virgo nuevo. Y también el más allá. ¿Qué ocurre con esta carta? Aquí tenemos el 7 de oros. 7 de oros sabemos que es la cosecha que tú recoges después de haber sembrado. O sea, es una carta que te habla de karma. Te habla de movimientos del destino. Movimiento del destino porque el destino es el karma. Muchas veces pensamos que el destino es algo mágico y no es así. El destino es el karma, lo que cada uno provoca con sus actos. Entonces, esta carta también te habla de movimientos fortuitos, totalmente inesperados, así que no os descarto, fíjate lo que te voy a decir, no os descarto que sea un año donde entre una ganancia inesperada que pueda venir incluso por algún juego de azar, por alguna herencia o por alguna subvención, algún préstamo o algo que de pronto os conceda. Bien. Cabeza fría para utilizar ese dinero que venga, Virgo, porque viene dinero este año. Cabeza fría, por favor, para utilizar ese dinero de la mejor manera posible para ti, para reinvertirlo, ¿vale? Porque siento que te va a hacer mucha falta ese dinero. Por ejemplo, los que queráis emprender algo de trabajo, a los que queráis desarrollar algún curso, por ejemplo, cualquier cosa. Pero es un dinero que te viene de forma fortuita, pero en parte porque te lo habrás ganado, ¿vale? Porque esa carta habla de karma, así que te lo habrás ganado, habla de destino. El destino, digamos, que te da algo, un beneficio por tu buena actitud. Bien. ¿Qué ocurre? Que como es una carta fortuita, Virgo también habla de aprendizajes, ¿no? Es una carta de karma. Entonces, puede haber también aprendizajes económicos en este año. Cuidado con las pérdidas, ¿vale? Pero yo en sí no veo pérdidas, veo más ganancias, Virgo. Porque sobre todo veo un año que en lo que es la economía y el trabajo
va a ser muy, pero que muy productivo para ti. ¿Vale? Casa 9. La casa de los viajes largos, fe, creencias de todo tipo. Creencias en ti mismo. La carta del mundo te habla de expansión. Siento que aquella creencia que tú tenías de ti mismo, vas a desecharla y vas a abrir una creencia nueva, vas a emprender una creencia nueva. O sea, esta carta te habla de triunfos en todo sentido. Pero también, como es la casa de los viajes largos, la carta del mundo representa eso, al mundo. Siento mucha conexión con países diferentes, con todo lo que tenga que ver con Internet. Posiblemente ese trabajo que iniciéis tenga que ver con algo de Internet. Así que ahí os dejo el mensaje. Casa 10. Fíjate que es la casa del éxito. Y tenemos aquí las de bastos, otro as, igual que la casa 2. Éxito con una creatividad que tienes dentro de ti, Virgo. Siento que ese éxito, ese trabajo, esa economía que llega en este año es porque desarrollas algo tú mismo, ¿vale? Pero ya te digo, todo esto siento mucho que viene dado a raíz de conectar con tu verdadera esencia, con tu niño interior y, por supuesto, de hacer ese trabajo interno. ¿Bien? Porque aquí vas a tener un logro. Esta carta habla de logros por trabajo. En este caso no sería trabajo físico, sería trabajo interior. ¿Bien? Casa 11, la casa de las amistades. Aquí tenemos la carta de la estrella. Te habla de conexiones. O sea que hay un lazo con las amistades muy importante en este año, porque siento que va a haber entrada, salida de personas, pero vienen personas, Virgo, vienen personas con las que tú sientes una conexión especial, ¿vale? Mira, os pongo un ejemplo. Muchas veces se habla de las llamas gemelas, las almas gemelas, y siempre nos las llevamos a pareja, pero no es así. Puede ser una llama gemela en amistad, por supuesto. De hecho, ha pasado y mucho. Incluso hay llamas o almas gemelas en familiares, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con las relaciones sexuales, con las relaciones románticas, con las relaciones de pareja, nada, pero nada, nada. Las llamas o almas gemelas son relaciones que se unen porque son como dos medias naranjas, ¿vale? Son como iguales. Pero también las llamas o almas gemelas traen un aprendizaje. Bien, puede ser que vengan de una vida anterior. Por eso la conexión que tú sientes al conocer a cierta persona en concreto, esa conexión que es tan extraña, la sientes. Y es por eso, porque tu mente no recuerda a esa persona, tu cuerpo físico, por supuesto, tampoco, pero tu alma sí recuerda a esa persona de esa vida anterior. ¿Vale? Fíjate qué curioso el tema de las almas y llamas gemelas. Y también representa el signo de Acuario. También puede ser que haya alguien de signo Acuario que en este año en las amistades sea muy importante para ti. Bien. Y vamos con la casa 12. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, Virgo, porque mira, la casa 12 habla del karma y lo oculto. Esa es la casa 12. El karma de donde tú vienes, el karma de una vida anterior puede ser, o el karma que traigas de esta vida, ¿vale? Pero también situaciones ocultas. Y aquí tenemos la carta del diablo. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón. Ya de por sí estamos hablando de que es la casa de lo oculto. Pero es que encima si tenemos ahí la carta del diablo, estamos hablando realmente que hay una situación oculta aquí. También esta carta habla de manipulaciones. Esta carta también habla de adicciones. ¿Vale? Entonces, todo eso puede ser la situación oculta, todo eso puede ser el karma.
Entonces vamos a estudiar esta casa con esta carta aquí porque realmente a mí es la que más me ha llamado la atención en tu tirada, ¿eh? Vamos a ver, Virgo, ¿qué representa el diablo en esa casa? Caretas, me dicen. Hay caretas de personas. Vale, se han caído estas tres cartas. Voy a dejarlas tal cual así. Elemental de oros, 5 de copas y 5 de espadas. Voy a sacar unas cartas más porque esta carta te habla de desengaños, Virgo. Desengañarte con ciertas personas. Traiciones también a tu espalda. Fíjate qué curioso que tenemos aquí de nuevo el 3 de copas, igual que aquí. Y recordad lo que os dije en esa casa. Y recordad la canalización que hice en esa casa. ¡Wow! En el corte la carta de la luna. Está claro que estamos hablando de un triángulo, Virgo. Está claro que estamos hablando que hay algo que está pasando en tu relación sentimental. Está claro que estamos hablando que hay una situación oculta y que va a salir a la luz en este año. ¿Vale? Es un año de vivencias, de ver lo que no se ve. Pero también fíjate si tu relación de pareja tú la denominarías como alguien dominante. Porque siento con esta carta eso, dominio. Dominio de una persona sobre otra. Eso es la carta del diablo, esa es la manipulación que puede haber. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que muchas veces no os gusta, a lo mejor cuando se ve que hay algo oculto, que va a salir a la luz, porque ya os echáis a temblar, pero de verdad siento que es una verdad que os va a liberar, Virgo, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Dice los guías que no lo sabes muy bien todavía. ¿Hasta qué punto te va a liberar eso? O sea que cuando esto salga a la luz, Virgo, dice los guías dos cosas. Por una parte, no sabes hasta qué punto te va a liberar en este año, pero tampoco sabes lo mucho que vas a pensar que eso podías haberlo visto antes si tú hubieras querido. Ahí os dejo el mensaje porque realmente está claro que acaban de decir este 2 de espadas, esa venda en los ojos, que es aquello que no se ve. Bueno, Virgo, aquí os dejo, cerramos ya la lectura. Dejadme el like, compartir el vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita para que podáis estar al tanto de todas las notificaciones.